Era una fría y gris tarde de martes, pasadas las 3:30 de la tarde Pierre, cuando el mundo de Artemio Montenegro, un hombre de 78 años, cuya vida había sido reducida a una suite de lujo en lo alto de la torre más exclusiva de la ciudad, se fracturó por completo. Durante 8 largos años, cada uno de ellos contado en suspiros y en la quietud absoluta de sus piernas, Artemio había sido el espectador de su propia existencia. Pero ese día, un impulso irracional, una desesperación que le quemó el pecho como un fuego lento, lo obligó a romper su rutina de encierro. Ordenó a su enfermera que lo bajara a la calle. Y así fue como, abrigado con un costoso abrigo de cachemira, pero tiritando por un frío que venía de dentro, Artemio se encontró sentado en su silla de ruedas de titanio, una pequeña y desolada plazoleta, a solo una manzana del bullicio indiferente de la ciudad. El viento cortante jugaba con los periódicos abandonados y hacía vibrar las ramas desnudas de un árbol solitario. Él estaba allí, en medio de la ciudad, pero completamente solo, sintiendo el peso de su aislamiento más que nunca, preguntándose qué demonios estaba haciendo allí, exponiéndose a la pena ajena y a su propia miseria. Y en eso, viene un niño pobre de la calle. No podría tener más de 10 u 11 años, harapiento, y con los ojos grandes como platos, llenos de una sabiduría triste que no correspondía a su edad. Se acercó con timidez, esquivando la mirada protectora de la enfermera, y le da una bebida medicinal natural que hizo él, una poción turbia y de color marrón verdoso, en una botellita de plástico reutilizada. Desconcertado, y con el corazón encogido por una mezcla de lástima y escepticismo, el anciano millonario, movido por un último y patético destello de esperanza, o quizás, solo por compasión hacia el niño, bebe el líquido misterioso de 2 sorbos. El sabor fue terrible, terroso y amargo, y lo que sucedió después fue increíble. Antes de comenzar a relatar esta increíble historia, te invitamos a suscribirte y no vayas a olvidar comentar desde qué país nos escuchas. Me encanta ver hasta dónde llegan nuestras historias. El mundo de Artemio Montenegro se había reducido, hacía ya 8 años, a una suite penthouse en el piso 42 de la torre más imponente de la ciudad. Desde allí, el bullicio de la metrópoli era solo un zumbido lejano, un río de luces y sonidos ahogados por el triple cristal insonorizado de sus ventanales. Aquel ruido sordo era la banda sonora de una vida que seguía su curso muy por debajo de él, ajena a su silencio, a su quietud. Su universo eran 120 metros cuadrados de lujo minimalista, pulcro, frío como un diamante. Todo era blanco, gris perla y acero cepulado. No había un solo objeto fuera de lugar, ni un libro abierto, ni una fotografía que mostrara un rostro sonriente. Solo paisajes abstractos y esculturas de metal que no sugerían emoción, solo forma, pureza estéril. Artemio estaba sentado, como siempre, en su silla de ruedas de titanio ultraligero, frente a la ventana. Sus manos, surcadas de venas azuladas y manchas de edad, yacían inertes sobre el paño de lana fina que le cubría las piernas, esas 2 columnas de carne insensible que habían dejado de ser suyas tras el accidente. Un accidente del que nadie quería hablar, un fantasma que habitaba cada rincón de la suite, tan presente e invisible como el polvo que las asistentas limpiaban meticulosamente cada día. Respiró hondo. El aire olía a limón pulido y a quietud, a encierro. Años de fisioterapias fallidas, de médicos con expresiones compungidas, de promesas de curas milagrosas que nunca llegaron, habían tallado en su rostro una máscara de amargura resignada. Sus ojos, de un azul pálido que antaño debió ser vibrante, miraban sin ver el skyline, miraban hacia adentro, hacia el desierto de su propia historia. Señor Montenegro, la voz de Elena, su enfermera y única compañía constante, irrumpió su letargo. Era una voz suave, profesional, pero con un deje de cansancio que ya formaba parte de su timbre. Son las 11, hora de los ejercicios de movilidad pasiva. Artemio no se volvió, asintió levemente. Un movimiento casi imperceptible de su cabeza. Escuchó el suave crujir de las ruedas de la silla de Elena al acercarse. Ella era una mujer menuda de unos 50 años, con el cabello recogido en un moño severo y una bondad práctica, no sentimental, en las manos que lo cuidaban. «Hoy no, Elena», murmuró,
con una voz ronca por el desuso. No hoy. Elena se detuvo a su lado. No insistió. Sabía reconocer los días buenos de los malos. Y hoy, el peso que rodeaba a Artemio era casi tangible. Al menos permítame ayudarlo a cambiar de postura. Lleva mucho tiempo aquí. Toda la vida rezongó él. Pero cedió, permitiendo que ella, con una fuerza que contrastaba con su figura, lo ajustara en la silla, le colocara un cojín en la espalda. El señor León llamó, dijo Elena. Retirándose unos pasos, preguntó por su estado. Dijo que pasaría esta tarde después de la junta directiva. Artemio apretó levemente los labios. León Montenegro, su hijo, su único heredero. Sus visitas eran puntuales, breves, y siempre olían a la colonia carísima que usaba y a la prisa por irse. Eran más un trámite administrativo que un acto filial. Dile que estoy muerto, dijo Artemio, con sequedad. Eso le ahorrará tiempo. Señor, repuso Elena, con un tono de reproche cansado. ¿Qué, Elena? ¿Vas a darme otro sermón sobre la actitud positiva? ¿Sobre que debo agradecer lo que tengo? Su voz se elevó, cargada de una hiel que quemaba. Tengo 4 paredes, una vista que ya ni miro, y un cuerpo que es una cárcel. ¿Debería agradecer eso? Elena lo miró, y por un segundo, en sus ojos oscuros, se vio no la compasión que él detestaba, sino una lástima genuina, casi maternal. Debería agradecer que tiene un hijo, señor, y que está vivo. Eso ya es más de lo que muchos tienen. Artemio desvió la mirada hacia la ciudad. Ella no entendía. Nadie entendía. La riqueza era una burbuja que aislaba el sonido del mundo, pero amplificaba hasta el infinito el eco de la soledad. Déjame solo, Elena, por favor. Ella suspiró, una exhalación que era toda una declaración de principios. Voy a preparar el almuerzo. Grite si me necesita. Él no respondió. Escuchó sus pasos alejarse por el pasillo de mármol hasta desaparecer. Volvió el silencio, el zumbido lejano, el latir de su propio corazón. Un tambor monótono en el gran vacío de su existencia. Una hora más tarde, una agitación extraña, un impulso primario e inexplicable, comenzó a crecer dentro de él. No era un deseo, era una necesidad física, casi una orden. Necesitaba salir, necesitaba, por primera vez en años, sentir el mundo real, no a través de un cristal, sino en su piel, en su rostro, aunque ese mundo lo hubiera olvidado. Apretó el botón de llamada de su silla. Elena apareció en la puerta, con un delantal puesto, y las manos enjugadas. «Señor, quiero bajar», dijo Artemio, sin preámbulos. Elena parpadeó, desconcertada. «¿Bajar? ¿A la calle? Señor Montenegro, no es recomendable. Su sistema inmunológico, el ruido, la gente, no está acostumbrado». «No he pedido tu opinión médica», rugió, con una fuerza que lo sorprendió a él mismo. «He dicho que quiero bajar. ¿Ahora? ¿O acaso soy tu prisionero?» Elena lo observó, estudiando su rostro congestionado por una rara chispa de voluntad. Vio que no era un capricho, sino algo más profundo, más urgente. «Está bien», cedió, con evidente reticencia. «Pero solo un rato, y abrigado». El proceso de prepararlo fue una ceremonia lenta y humillante. Abrigo de cachemira, bufanda, una manta sobre sus piernas. Cada gesto de Elena, por cuidadoso que fuera, le recordaba su dependencia, su impotencia. Bajaron en el ascensor privado, un cubículo silencioso que descendió como un ataúd de acero pulido hacia la vida. Cuando las puertas se abrieron en el vestíbulo, el mundo le golpeó los sentidos como una bofetada. El sonido era ensordecedor después del silencio de la torre. Claxones, motores, fragmentos de conversaciones, risas lejanas, el traqueteo de un metro subterráneo. Los olores, una mezcla agria de gasolina, comida callejera, perfume de transeúntes y el olor metálico del aire invernal. La luz, gris y difusa, le hizo entrecerrar los ojos. Elena lo empujó por la acera, esquivando el ajetreo de la hora del almuerzo. La gente pasaba a su lado en riadas apresuradas. Algunas miradas se posaban en él, en la silla de ruedas de diseño evidentemente caro, y luego se desviaban rápidamente, incómodas. Se sentía como un pez fuera del agua, un fósil exhibido en una vitrina de movimiento perpetuo. «¿A dónde quiere ir, señor?», preguntó Elena, inclinándose para hablarle cerca del oído.
Artemio no supo responder. No había un adónde, solo había un por qué. ¿Por qué necesitaba esto? ¿Por qué necesitaba sentirse aún más insignificante de lo que se sentía en su jaula de oro? Sigue, murmuró. Avanzaron una manzana, luego otra. La frialdad del ambiente era palpable. El viento cortaba como un cuchillo. La gente encapsulada en sus propias preocupaciones era un mar de indiferencia. Él era solo un obstáculo más en su camino, un mueble urbano. Y entonces, en un pequeño respiro entre los altos edificios, una plazoleta con unos bancos desiertos y un árbol desnudo que se retorcía hacia el cielo plomizo, Elena se detuvo. Aquí hay menos corriente, dijo. ¿Quiere quedarse un momento? Artemio asintió. Su impulso inicial se estaba disipando, reemplazado por una fatiga abrumadora y la certeza de que había cometido un error. Esto era peor. Esto era recordarle brutalmente todo lo que había perdido. La capacidad de perderse en una multitud, de correr hacia alguien, de huir. Él solo podía estar y ser empujado. Se quedaron en silencio. Artemio observaba las gotas de humedad que comenzaban a condensarse en la lana de su manta. Sentía el frío calándole los huesos, un frío que sus piernas no podían sentir, pero que subía por su espina dorsal, como un reptil gélido. Fue entonces cuando lo vio. Un niño. No podría tener más de 10 años. Estaba apostado en un rincón, apoyado contra la pared de ladrillo de un edificio antiguo. Iba harapiento, con unos jeans desgastados y llenos de rotos, una chaqueta de paño demasiado grande para él, y unas zapatillas deportivas tan gastadas que parecían a punto de desintegrarse. Llevaba un gorro de lana sobre una mata de cabello oscuro y desgreñado que asomaba por debajo. Pero lo que más llamó la atención de Artemio fueron sus ojos, grandes, de un color avellana intenso, miraban el mundo con una mezcla de desconfianza ancestral y una curiosidad que aún no había sido completamente extinguida. Esos ojos estaban fijos en él. Artemio sintió una punzada de incomodidad. Estaba acostumbrado a las miradas de lástima o de curiosidad mórbida, pero la de este niño era diferente. Era inquisitiva, perspicaz, como si estuviera evaluándolo, midiéndolo. El niño se separó de la pared y comenzó a caminar hacia ellos con una timidez que parecía aprendida, no natural. Sus pasos eran cautelosos, como los de un animal salvaje que se acerca a un campamento. Elena se tensó inmediatamente, apretando el manillar de la silla. «Vete», le dijo al niño, con una voz firme pero no cruel. «No tenemos nada». El niño se detuvo, pero no retrocedió. Sus ojos no se apartaron de Artemio. Tenía las manos en los bolsillos de la chaqueta. «Señor», dijo el niño, y su voz era más clara de lo que Artemio esperaba. Un hilo de sonido que se colaba entre el bullicio de la ciudad. «Usted no puede caminar». Artemio frunció el ceño. La observación, tan cruda y directa, le escoció. «¿Qué te hace pensar que es asunto tuyo?», replicó, con más aspereza de la que pretendía. El niño no se inmutó. Sostuvo su mirada. Mi abuela. Ella también estaba así, en una silla. No se movía. «Lamento oírlo», murmuró Artemio, sintiéndose repentinamente avergonzado de su tono. «Ahora, por favor, déjanos». Pero el niño dio un paso más. Sacó una mano del bolsillo. En ella sostenía una pequeña botella de plástico, de esas de refresco de 200 mililitros Normilans, pero lavada y reutilizada. Estaba llena de un líquido turbio, de un color marrón verdoso poco apetecible. «Para su abuela», dijo Elena, suavizando su tono. «Es muy amable, pero el señor no necesita». «No es para mi abuela», interrumpió el niño, con una seriedad abrumadora. «Es para él, mi abuela. Ella se mejoró con esto». Artemio miró la botella con escepticismo y una pizca de repulsión. Parecía agua sucia de charco. «¿Qué es eso?», preguntó, incapaz de disimular su desdén. «Una medicina», dijo el niño, con una convicción absoluta. «Hecha con hierbas. Mi abuela las recolectaba en el campo. Antes de irse. Me enseñó. Hay romero, tomillo, orégano bravo, unas raíces amarillas que crecen cerca del río. Otras cosas. Es fuerte. Ayuda a que lo roto se junte otra vez». Artemio contuvo un suspiro.
La ingenuidad del niño era tan trágica como su situación. Hierbas, raíces, él había gastado fortunas en los mejores médicos del mundo, en tecnología de vanguardia. Y este crío de la calle creía que un brebaje casero podía hacer algo. Niño, dijo Artemio, intentando ser paciente. Eso no puede curarme. Mi lesión es en la espalda. Es muy complicado. Tus hierbas son para dolores de estómago, quizás. No para esto. Los ojos del niño no perdieron un ápice de su certeza. Al contrario, pareció apenarse por la falta de fe de Artemio. No es solo para el cuerpo, explicó, como si fuera lo más obvio del mundo. Es para el hilo que se corta dentro de uno. Mi abuela decía que a veces el cuerpo se cae porque el hilo se rompe y hay que volver a atarlo. Esto ayuda a atar el nudo. Artemio se quedó sin palabras. La metáfora, tan simple y tan profunda, le llegó de una manera inesperada. El hilo que se corta dentro de uno. ¿No era eso exactamente lo que él sentía? Una desconexión total, un cable seccionado que separaba su voluntad de su carne. Es muy peligroso, señor, intervino Elena, alarmada. No sabe lo que es. Podría ser cualquier cosa. El niño miró a Elena, y por primera vez, su expresión mostró algo más que seriedad. Orgullo herido. No es veneno, dijo con dignidad. Yo la hice. Yo la tomo cuando estoy enfermo. Cree que quiero hacerle daño. Elena no supo qué responder. Artemio observaba al niño. Observaba sus uñas sucias, la chaqueta raída. Pero también la luz tenaz en sus ojos, la firmeza con la que sostenía su ridícula botella de medicina. No era un charlatán, era un niño que creía, con toda su alma, en el fantasma de su abuela y en el poder de sus hierbas. Era una fe tan pura, tan absurda y tan conmovedora, que por un instante, Artemio envidiado esa certeza. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó Artemio, su voz un poco más suave. Damián, respondió el niño. Damián, repitió Artemio, como saboreando el nombre. Es un nombre fuerte. De mártir. El niño encogió los hombros. No sé, mi mamá me lo puso. ¿Dónde está tu mamá, Damián? La luz en los ojos de Damián se apagó un poco. No está. Se fue hace mucho. Artemio sintió un golpe en el pecho. La soledad tenía muchas caras. La suya era de lujo y silencio. La de este niño, de frío y peligro en las calles. Lo siento, murmuró. Está bien, dijo Damián, con una resiliencia que partía el alma. Tengo la medicina. Y a mi abuela, en aquí. Se tocó el pecho, sobre el corazón. El silencio se instaló entre los tres. El bullicio de la ciudad seguía su curso, ajeno al pequeño drama humano que se desarrollaba en la plazoleta. Artemio miró la botella, miró las manos de Damián, temblorosas por el frío, miró sus propios pies, inertes bajo la manta. Una locura, una estupidez monumental. Pero ¿qué tenía que perder? Su dignidad ya estaba hecha añicos. Su esperanza, extinguida hacía años. ¿Qué era un poco más de humillación? ¿Un dolor de estómago? ¿Una intoxicación? Al menos sería una sensación nueva, algo real. Dámela, dijo Artemio, con una voz que no reconocía como propia. Señor Montenegro, exclamó Elena, horrorizada. No puede ser serio. ¿Por qué?, preguntó Artemio, volviéndose ligeramente hacia ella. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que me enferme? ¿Que me muera? Una sonrisa torcida, amarga, se dibujó en sus labios. Eso, querida Elena, para algunos sería una liberación. Elena palideció. No hable así. Dámela, Damián, repitió Artemio, extendiendo su mano, que temblaba levemente. Damián se acercó. Olía a aire libre, a calle, a una inocencia resistente a base de suciedad y penurias. Con movimientos cuidadosos, como si estuviera realizando un ritual sagrado, desenroscó la tapita de la botella y se la tendió. Solo un poco, dijo el niño. 2 sorbos. Es fuerte. Artemio tomó la botella. El plástico estaba frío. Miró el líquido turbio en su interior. Respiró hondo. Cerró los ojos y se llevó la botella a los labios. El sabor fue indescriptible. Amargo, terroso, con un regusto a menta salvaje y a algo metálico. No era agradable en absoluto. Tragó 2 veces, forcejeando por no devolverlo inmediatamente. Una sensación de calor áspero le recorrió la garganta
y se extendió por su pecho. Le devolvió la botella a Damián, tosiendo levemente. Dios, sadeó. Sabea. A tierra y a pena. Damián sonrió por primera vez. Una sonrisa pequeña, tímida, que transformó completamente su rostro, iluminándolo desde dentro. Sí, asintió. La tierra cura. Y la pena también, si uno la deja salir. Artemio se recostó en la silla, esperando náuseas, mareos, algo. Elena lo observaba como un halcón, lista para actuar. Los segundos pasaron. Luego 1 minuto. Nada. Solo el sabor residual en su boca y el calorcillo en el estómago. Bueno, dijo Artemio, con un deje de decepción que incluso a él mismo le sorprendió. No ha pasado nada, como esperaba. Gracias por tu intención, Damián. Eres un niño. Amable. Damián no pareció desanimarse. Seguía sonriendo suavemente. Espere, dijo. El nudo tarda un poco en atarse. Artemio iba a decir algo, pero de repente sintió algo. No era un dolor, no era una sensación clara. Era un cosquilleo, minúsculo, casi imperceptible, como si miles de pequeñas burbujas de champán estuvieran estallando en un lugar donde durante 8 años solo había habido un vacío insondable, un páramo de nada. En el muslo izquierdo, justo por encima de la rodilla. Contuvo la respiración. Lo estaba imaginando. ¿Era sugestión? ¿Un deseo desesperado materializándose en una alucinación sensorial? Elena, susurró, sin apartar la vista de sus piernas. Elena, ¿estás viendo algo? Señor, preguntó ella, confundida. ¿Qué pasa? ¿Se siente mal? Calla, ordenó, con una urgencia que la hizo enmudecer. Calla y mira. El cosquilleo se intensificó. Se convirtió en un hormigueo definido, inconfundible. No era solo una sensación interna. Podía sentirlo. De verdad. Era como cuando se te duerme un pie y empieza a despertar, con esa incómoda y maravillosa electricidad. Pero esto no era incómodo. Era milagroso. Dios mío, jadeó Artemio, sus ojos abriéndose como platos, fijos en el lugar donde la manta cubría sus piernas. Dios mío. ¿Qué ocurre, señor?, preguntó Elena, alarmadísima, agachándose a su nivel. Tiene dolor, es ardor. Le dije que no lo bebiera. No, gritó Artemio, y su voz era un estallido de pura, cruda, incontestable emoción. No es dolor, es, lo siento. Elena, lo siento. Y entonces, ante sus ojos incrédulos, bajo la gruesa manta de lana, su pierna izquierda se movió. Fue un espasmo involuntario al principio, un pequeño salto del músculo, pero fue un movimiento, real, visible. Un sollozo escapó de los labios de Artemio, un sonido gutural, animal, que había estado aprisionado en lo más hondo de su ser durante 8 largos años. No puede ser, gritó Elena, llevándose una mano a la boca, sus ojos llenos de lágrimas instantáneas. Señor, es imposible. El hormigueo se extendía ahora como un reguero de pólvora por toda su pierna. Subía por el muslo, bajaba por la pantorrilla. Y entonces, la derecha. Comenzó allí también. La misma electricidad vital. El mismo despertar cataclísmico. Artemio comenzó a llorar. No con delicadeza, no con contención. Lloró a lágrima viva, con grandes sacudidas que le estremecían el cuerpo. Sus manos, temblorosas, se agarraron a los brazos de la silla como si fuera a caerse. Lo siento, repetía, entre sollozos que le dificultaban respirar. Lo siento, Damián. Dios santo, lo siento. Damián observaba la escena con sus grandes ojos serios, sin sorpresa, solo con una satisfacción tranquila, como si estuviera presenciando algo que siempre supo que ocurriría. El nudo dijo simplemente: Artemio, impulsado por una fuerza que no era suya, por un mandato ancestral de comprobar lo imposible, comenzó a retirar la manta que le cubría las piernas. Sus dedos, torpes por la emoción y los años de inactividad, lucharon con la lana hasta apartarla. Y allí estaban, sus piernas, pálidas, delgadas, casi esqueléticas, pero suyas, de verdad suyas, porque podía sentirlas. Podía sentir el frío del aire en la piel, la textura de la tela de su pantalón, el cosquilleo furioso que recorría cada centímetro, cada músculo, cada nervio.
como si una legión de hormigas estuviera reconstruyendo a toda prisa una carretera largamente abandonada. Quiero intentar ponerme de pie, dijo Artemio, con una voz quebrada por el llanto y la incredulidad. No, protestó Helena, tratando de contenerlo. Es demasiado pronto. Sus músculos no están preparados. Se hará daño. Déjame, rogó Artemio, mirándola con una intensidad que la hizo retroceder. Tengo que intentarlo. Tengo que saber que es real. Con un esfuerzo sobrehumano, se inclinó hacia adelante. Colocó sus manos, aún temblorosas, en los reposabrazos de la silla. Respiró hondo, conteniendo los sollozos, concentrando cada átomo de su voluntad en una sola orden. Levántate. Damián dio un paso adelante, colocándose a su lado. ¿Listo para qué? ¿Sostenerlo? ¿Un niño flaco sosteniendo a un hombre adulto? Era una imagen ridícula y sublime a la vez. Artemio empujó. Los músculos de sus brazos, fuertes por años de mover la silla, se tensaron hasta doler. Pero sus piernas eran de plomo, de gelatina, de algo que no reconocía. Sintió un dolor agudo, un fuego que le recorrió la columna, una protesta de un cuerpo que había olvidado cómo ser un cuerpo. Jadeó, y por un momento, flaqueó. Creyó que caería de bruces sobre el frío suelo de la plaza. Pero entonces, un calor nuevo, diferente al del brebaje, surgió de lo más profundo de su ser. Una oleada de fuerza que no era muscular, sino de pura vida. Empujó de nuevo, con un grito ronco que salió de lo más hondo de su alma. Y ocurrió. Sus pies, calzados en zapatos de piel suave, se plantaron en el suelo. Sintió la dureza del cemento a través de las suelas. La sintió. Sus rodillas, temblorosas como hojas, se trabaron. Y lentamente, milagrosamente se irguió. No estaba completamente recto. Se inclinaba hacia adelante, agarrado a la silla como a un salvavidas, sus piernas vibrando con un esfuerzo titánico. Pero estaba de pie. Por primera vez en 8 años, 7 meses y 3 días, Artemio Montenegro estaba de pie. La respiración se le cortó. El mundo entero se desdibujó a su alrededor. El ruido de la ciudad se apagó. Solo existía él, la textura del metal de la silla bajo sus palmas, y la abrumadora, aterradora, gloriosa sensación de la gravedad tirando de todo su cuerpo hacia la tierra. Ya no era un peso muerto, era su peso, su cuerpo, él. Dios mío, susurró Helena, llorando sin vergüenza ahora con las manos apretadas contra el pecho. Está de pie. Damián miraba, y su pequeña sonrisa se había transformado en una expresión de asombro reverente, incluso para él, que creía. Verlo era otra cosa. Artemio permaneció así, durante lo que pareció una eternidad, luchando por mantener el equilibrio, por procesar el cataclismo sensorial que estaba experimentando. Cada neurona, cada fibra de su ser, cantaba en un coro de alabanza y shock. Miró hacia abajo, hacia sus pies. Podía mover los dedos. Lo hizo, y otro sollozo de incredulidad le sacudió el cuerpo. Eran sus dedos. Él los estaba moviendo. Intentó dar un paso. Fue un movimiento torpe, un arrastrar el pie izquierdo unos centímetros. El dolor fue fulgurante, un recordatorio cruel de la atrofia y el daño. Pero fue un dolor. Y era suyo. Cayó de rodillas, con un golpe sordo que debió doler, pero que apenas registró entre el huracán de emociones. «Señor», gritó Helena, abalanzándose para ayudarlo. «No», gritó él, con una voz que era a la vez de agonía y de euforia. Déjame sentir esto». Se apoyó en las manos, sobre el frío suelo. Las lágrimas caían de sus ojos y manchaban el cemento. Respiró el olor a tierra húmeda y gasolina. Lo sintió. Todo, cada partícula de sucia realidad. Estaba vivo, de verdad vivo. «Gracias», lloriqueaba, sin saber a quién se lo decía. «Gracias, gracias». Finalmente exhausto, emocionalmente destrozado, permitió que Helena y Damián, con una fuerza que parecía venir de más allá de su pequeño cuerpo, lo ayudaran a volver a la silla. Jadeaba, temblaba incontrolablemente, pero su rostro era el de un hombre que acaba de presenciar la resurrección. El asombro, la gratitud, el miedo, la alegría pura y salvaje, se disputaban su expresión. Miró a Damián, que estaba a su lado.
observándolo con una calma sobrenatural. ¿Qué eres? Logró articular Artemio, entre jadeos. ¿Un ángel? ¿Qué fue eso? Damián negó con la cabeza. Soy Damián. Solo Damián. La medicina es de mi abuela. Ella sabía de hilos. Artemio extendió una mano temblorosa y la posó sobre el brazo delgado y frío del niño. El contraste no podía ser mayor. La mano anciana, surcada de venas y manchas, sobre la piel joven, sucia y milagrosa. Damián, dijo Artemio, con la voz cargada de una emoción tan profunda que hacía vibrar el aire. Me has devuelto la vida. No sé cómo, no sé por qué, cuestioné, pero lo has hecho. Usted la necesitaba, dijo el niño, como si fuera la explicación más simple del mundo. Sí, susurró Artemio. Sí, la necesitaba. Señor, debemos volver, insistió Elena, aún conmocionada, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Necesita descansar. Necesita que lo examine un médico. Esto es imposible. Artemio asintió, débilmente. La adrenalina comenzaba a ceder, y una fatiga monumental, mezclada con el dolor de músculos que protestaban después de 8 años, se apoderaba de él. Pero el fuego de la esperanza extinguido hacía tanto tiempo, ardía ahora en su pecho con una ferocidad que lo consumía. Sí, dijo. Vamos a casa. Pero agarró del brazo a Damián con una fuerza nueva. Tú vienes con nosotros. Los ojos de Damián se abrieron por completo, mostrando por primera vez algo parecido al miedo. ¿Yo? No. Yo no puedo. Yo tengo que... No discutas, dijo Artemio, con una autoridad renovada que no admitía réplica. Me has curado. Te debo todo. No voy a dejarte aquí en la calle. Vienes conmigo, ahora. Damián miró a su alrededor, hacia la plaza fría, hacia su rincón. Era su mundo, su terrible y conocido mundo. La propuesta era aterradora. Pero los ojos de Artemio, llenos de lágrimas y de una determinación feroz, no mentían. Está bien, murmuró el niño, asintiendo lentamente. El viaje de regreso fue un sueño. Artemio no podía apartar la mirada de sus piernas. De vez en cuando, movía un pie, flexionaba la rodilla, solo para comprobar que aún podía hacerlo. Cada pequeño movimiento era un milagro, que le arrancaba un nuevo suspiro de asombro. Sostenía la mano de Damián como si fuera el talismán que lo mantenía anclado a esta nueva y maravillosa realidad. Elena los empujaba en silencio, todavía pálida, todavía luchando por aceptar lo que sus ojos habían visto. Llegaron al vestíbulo reluciente. Los guardias de seguridad los miraron con curiosidad, al ver al niño harapiento junto al señor Montenegro. Pero una mirada fulminante de Artemio les hizo bajar la vista inmediatamente. Subieron en el ascensor. El silencio era denso, cargado de lo inexplicable. Damián miraba a su alrededor, con ojos como platos, abrumado por el lujo que lo envolvía. Al entrar en la suite, el contraste fue aún más brutal. Damián se quedó paralizado en la entrada, sobre el mármol impecable, mirando la inmensidad blanca y ordenada, las obras de arte, la vista panorámica. Parecía un ratoncito en una catedral. No tengas miedo, dijo Artemio, su voz suave. Esta es tu casa ahora, por el tiempo que quieras. Elena, recuperando parte de su profesionalismo, se acercó a Damián. Ven, pequeño, dijo, con una bondad que ahora fluía con naturalidad. Vamos a darte un baño caliente y algo de ropa limpia. Y algo de comer. Debes tener hambre. Damián asintió, mudamente, y se dejó llevar por Elena, lanzando una última mirada de incredulidad hacia Artemio, antes de desaparecer por el pasillo. Artemio se quedó solo en la sala de estar, con un esfuerzo titánico, con dolores que le hacían gritar por dentro, pero que celebraba con cada fibra de su ser. Se levantó de la silla, se apoyó en los muebles, tambaleándose, y llegó hasta la ventana. Ya no miraba la ciudad desde la lejanía, la miraba como un hombre que por fin tenía la posibilidad de volver a caminar por sus calles. Las lágrimas volvieron a brotar, silenciosas esta vez, de gratitud, de un gozo tan profundo que era casi doloroso. Pasó un tiempo, no sabía cuánto. Estaba absorto en la contemplación de su nuevo mundo. Escuchó pasos detrás de él. Era Elena.
Está limpio y vestido, dijo, con una sonrisa temblorosa. Le he dado algo de comer. Está agotado. Se ha dormido casi al instante en la cama de invitados. ¿Y está bien?, preguntó Artemio, sin volverse. ¿No tiene frío? ¿Hambre? Está bien, señor. Está safe. A salvo. La palabra resonó en la habitación. A salvo. Artemio asintió, conmovido. Elena, dijo, ¿lo habré soñado? Dime que no lo he soñado. Elena se acercó y se colocó a su lado, mirando también la ciudad. No lo ha soñado, señor Montenegro. Estaba allí. Yo lo vi. Usted. Se levantó. Un niño de la calle, murmuró Artemio, casi para sí mismo, con una botella de Dios sabe qué. ¿Cómo es posible? No lo sé, confesó Elena. Pero ocurrió. Es un milagro. Puro y simple. Sí, susurró Artemio. Un milagro. Se volvió hacia ella, apoyándose en el cristal. Elena, necesito que hagas algo. Mañana, primera hora. Quiero que llames al doctor Vidal, que me haga todas las pruebas que sean necesarias. Resonancias, escáneres, lo que sea. Necesito entender qué ha pasado. Necesito una explicación médica. Por supuesto, señor, asintió Elena. Lo llamaré. Y... Artemio dudó. Y quiero que investigues sobre el niño, Damián. Quiero saber de dónde viene. ¿Quién era su abuela? Todo lo que puedas averiguar, discretamente. Señor, ¿cree que es prudente?, preguntó Elena, con cautela. El niño parece bueno, pero no sabemos nada de él. Me devolvió las piernas, Elena, exclamó Artemio, con pasión. Le debo mi vida. Quiero ayudarlo. Quiero darle una vida, educación, un futuro. Es lo mínimo que puedo hacer. Elena sonrió, con ternura. Es un gesto muy noble, señor. No es nobleza, corrigió Artemio, con voz grave. Es deuda. Y pollo, buscando las palabras. Es la primera vez en 8 años que siento que tengo un propósito. Cuidar de ese niño. Asintió, como confirmándoselo a sí mismo. Ahora, vete a descansar, Elena. Ha sido un día largo. ¿Está seguro de que puede manejarse solo?, preguntó ella, con preocupación. Artemio miró sus piernas. Flexionó una rodilla. Sonrió. Una sonrisa amplia, real, que le iluminaba el rostro y borraba años de amargura. Sí, dijo, con una confianza que resonó en la habitación. Creo que puedo. Elena se retiró, dejándolo solo. Artemio se quedó un rato más en la ventana. Luego, con movimientos lentos, dolorosos pero triunfales, comenzó a explorar su casa. Caminar. Cada paso era una victoria. Se detuvo frente a un espejo grande de marco de acero. Se miró. Un hombre anciano demacrado, con los ojos hinchados de llorar, pero de pie, solo, de pie. La emoción lo venció de nuevo. Se dejó caer en un sofá blanco, enterró el rostro en las manos y lloró. Lloró por los años perdidos, por la soledad, por el milagro, por el niño, durmiendo en la habitación de invitados. Finalmente, exhausto, se arrastró hasta su dormitorio y cayó en la cama. El sueño lo venció casi al instante. Un sueño profundo y reparador, sin pesadillas, por primera vez en una década. El sonido lo despertó, un sonido leve, casi imperceptible, el suave chirrido de una puerta al abrirse. Artemio abrió los ojos. La habitación estaba a oscuras, solo iluminada por las luces de la ciudad que se filtraban entre las persianas. Miró el reloj en la mesilla. Las 4:17 de la madrugada. Se incorporó, sin pensar. El movimiento fue más fluido que el día anterior. El dolor había remitido a una molesta sensación de entumecimiento. Se puso de pie, tambaleándose solo un poco, y agarró una bata de seda. El sonido venía del salón. ¿Sería Damián? ¿Habría despertado en un lugar extraño, asustado? ¿Tendría hambre? Salió de la habitación y se dirigió hacia el salón con pasos cautelosos. La suite estaba en silencio, solo roto por el tenue zumbido del refrigerador en la cocina. Al llegar a la entrada del salón, se detuvo en seco. Damián no estaba durmiendo, estaba de pie, en medio de la inmensa habitación, bañado por la luz azulada del amanecer que comenzaba a asomar. Pero no estaba asustado, no estaba desorientado. Estaba revisando. Con una concentración meticulosa,
El niño pasaba sus dedos por los objetos de arte, por los marcos de las fotos abstractas, por los lomos de los pocos libros de la estantería. No era la curiosidad aleatoria de un niño, era un examen sistemático, deliberado. Su expresión no era de asombro, sino de búsqueda. Artemio contuvo la respiración. Una punzada de inquietud, atravesándole el estómago. ¿Qué estaba haciendo? Y entonces, Damián se detuvo frente a una pequeña mesa de ébano, donde había un único objeto decorativo, una vieja caja de música de plata, antigua, un recuerdo de una vida que ya no existía, una vida anterior al accidente. La caja estaba siempre cerrada. Artemio no la había abierto en años. Damián extendió la mano y la tocó, no con curiosidad, sino con reconocimiento, con una ternura extraña, casi dolorosa. Luego, el niño hizo algo que heló la sangre en las venas de Artemio. Con movimientos suaves, como si realizara un ritual que conocía de memoria, Damián levantó la tapa de la caja de música. No había forcejeo. La abrió con facilidad, como si supiera exactamente cómo hacerlo. Un vals, tenue y antiguo, polvoriento por el tiempo, comenzó a sonar en el silencio de la suite. Y entonces, Damián, con los ojos fijos en la caja, comenzó a cantar. Su voz era un hilo de sonido, pura, cristalina, cargada de una tristeza infinita. Cantaba una canción de cuna, una canción que Artemio no había escuchado en 20 años. Una canción que solo una persona le había cantado a su hijo León, cuando era un bebé. Una canción que esa misma persona, su esposa, Isabela, le había compuesto. Duerme, mi pequeño príncipe, bajo el manto de la luna, que tejen las estrellas. Para tu cuna. Artemio sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El aire fue expulsado de sus pulmones. Le latía el corazón con tanta fuerza que le resonaba en los oídos. No. Era imposible, absolutamente imposible. Él era el único que conocía esa canción. Isabela se la había inventado. Nunca se la había enseñado a nadie más, ni siquiera a León, que era demasiado pequeño para recordarla cuando ella se fue. ¿Cómo podía saberla este niño pobre de la calle que olía a hierbas y a penurias? Damián cerró suavemente la caja de música. El vals se apagó. Se quedó quieto un momento, con la mano aún sobre la plata pulida. Luego, suspiró. Un suspiro que sonó terriblemente adulto, terriblemente cansado. Y entonces, se volvió lentamente, como si hubiera sentido la presencia de Artemio en la puerta. Sus ojos, aquellos ojos avellana intensos que habían parecido tan llenos de inocencia, se encontraron con los de Artemio, y no había sorpresa en ellos, solo una calma profunda, antigua, y una tristeza que parecía abarcar siglos. Artemio, tembloroso, apoyó una mano en el marco de la puerta para no caerse. Su voz era apenas un hilo de aliento, cargado de un terror y una esperanza que lo destrozaban. ¿Quién eres?, logró balbucear. Damián lo miró. No hubo sonrisa, no hubo miedo, solo una verdad inmensa y aterradora flotando en el aire entre ellos. Y entonces, el niño abrió los labios. Su voz era clara, serena, y cada palabra fue un clavo en el corazón de Artemio. ¿De verdad no me reconoces, papá?, dijo. El mundo de Artemio Montenegro, recién reconstruido, se hizo añicos por segunda vez en menos de 24 horas. Pero esta vez, no era un milagro, era una pesadilla. Soy Mateo, dijo el niño, y una lágrima solitaria recorrió su mejilla. Tu hijo. El vals polvoriento de la caja de música aún parecía flotar en el aire. Una melodía fantasma que se enredaba en los muebles de acero y se estrellaba contra los ventanales insonorizados. Pero para Artemio, el único sonido que existía era el de su propio corazón, martillando contra sus costillas con un ritmo salvaje, primitivo, como si quisiera escapar de su pecho. ¿De verdad no me reconoces, papá? Las palabras resonaban en su cráneo. Un eco distorsionado que no encontraba lugar donde aterrizar. Era imposible. Una pesadilla febril inducida por el shock, por el brebaje, por la emoción desbordada. No logró articular, y su voz sonó a hierro oxidado, a desuso y a puro terror. No puede ser. Mateo murió, en el accidente. Los ojos de Damián, Mateo, no se apartaban de los suyos.
No había triunfo en ellos, ni alegría por la revelación, solo una tristeza infinita, una pesadumbre que no tenía lugar en el rostro de un niño. Era como mirar a un anciano atrapado en el cuerpo de un crío. No murió, dijo el niño, y su voz era tan suave como la de antes, pero ahora cada sílaba pesaba como una losa. Yo no morí. Artemio se apoyó con más fuerza en el marco de la puerta. Las piernas, ese milagro recién estrenado, le flaqueaban, no por debilidad física, sino por el vértigo emocional que lo estaba arrasando. ¿Cómo? Jodeó. ¿Cómo es posible? Te vi, te vimos. El coche. Las imágenes, sepultadas durante años bajo capas y capas de dolor, irrumpieron con una crudeza vomitiva. El metal, retorcido. El cristal hecho añicos. La pequeña silla vacía en el asiento trasero. El silencio, después del estruendo. No estaba en el coche, susurró Damián. Mateo. Artemio parpadeó, tratando de despejar la niebla de incredulidad. ¿Qué? Ese día, mamá y yo habíamos discutido. Yo quería un helado. Ella dijo que no, que era hora de ir a casa. Me enfadé, me bajé del coche en el semáforo. Antes del túnel, justo antes, Artemio recordó. Isabela al volante. Él en el asiento del copiloto, girándose para regañar a Mateo por algún berrinche. El semáforo en rojo, la calle abarrotada, el grito de Isabela. Mateo, no, la portezuela abierta. El niño escabulléndose entre los coches. Corrí, continuó la voz del niño, clara y aterradoramente lúcida. Corrí sin mirar atrás. Oí el frenazo, dijo el comp, pero no quise volver. Tenía miedo de que mamá estuviera enfadada. Me escondí. Luego vinieron las sirenas, y supe que algo muy malo había pasado. Artemio se dejó resbalar por la pared hasta quedar sentado en el frío suelo de mármol. Ya no podía sostenerse. La historia brotaba del niño con una verosimilitud devastadora. Los detalles, el helado, la discusión, el semáforo, eran ciertos, eran reales. Dios mío, gimió, enterrando el rostro en las manos. ¿Por qué? ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué no volviste? La voz de Damián se quebró por primera vez. Tenía miedo. Todo era confuso. La gente gritaba. Vi el coche de papá, de León, llegar primero que las ambulancias. Él me vio escondido entre la gente, llorando. Artemio alzó la cabeza lentamente. Un nuevo y más gélido escalofrío le recorrió la espalda. ¿León? ¿León te vio? Damián asintió, y otra lágrima surcó su mejilla. Sí, se acercó a mí. Me agarró del brazo. Me dijo que había sido culpa mía, que si no me hubiera bajado del coche, mamá no habría distraído la mirada. El accidente no habría pasado. Dijo que papá, que tú, nunca me perdonarías. Que eras un hombre frío y que preferirías que hubiera muerto antes que saber que mi capricho había matado a mamá. Cada palabra era un cuchillo. Artemio podía oír la voz de su hijo mayor, León, fría, calculadora, envenenando la mente de un niño aterrorizado. Podía creerlo. León siempre había sido hábil con las palabras, con la manipulación. Y él, Artemio, en su dolor y su amargura posterior, habría dado la razón a León sin saberlo. ¿Habría sido tan frío como para que su hijo creyera capaz de eso? Es mentira, susurró Artemio, con una fuerza que no sentía. Yo nunca. Yo te habría. Él me llevó. Continuó Damián, interrumpiendo el torrente de negación de Artemio. No a casa. Me llevó a un sitio, una casa vieja, con una señora que olía a tabaco. Me dijo que me quedaría allí un tiempo, que era por mi propio bien, que tenía que protegerte de mí. Y luego ya no volvió. La señanza se fue una noche y no regresó. Y yo me quedé solo. Y luego, en la calle. La historia se desplegaba como una película de horror. Artemio veía la mano de su hijo, su propio hijo, tejiendo esta red de abandono y de mentiras. Un secuestro, una traición de una magnitud monstruosa. ¿Por qué?, preguntó Artemio, su voz rota. ¿Por qué haría eso León? Damián lo miró directamente a los ojos, y en su mirada ya no solo había tristeza, sino también una chispa de la rabia de todos esos años perdidos. Por la herencia dijo, simple,
devastadoramente claro. Mamá quería dejarme más a mí. Por ser el pequeño, se lo oí discutir contigo una vez. León también lo oyó. Y después del accidente, con mamá muerta y yo desaparecido, todo sería para él, todo, y para ti, papá. Él sabía que si yo volvía, si tú sabías la verdad, lo desheredarías, lo echarías de tu vida para siempre. Artemio sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. No solo su cuerpo había estado paralizado todos estos años, su corazón también, cegado por el dolor, había confiado en León, había dejado que manejara todo, los negocios, su cuidado, su vida. Había visto la ambición en sus ojos, pero la había atribuido a una sana sed de éxito. Nunca, nunca esto, nunca esta maldad calculada. Él provocó el accidente. La voz de Artemio era un hilo de horror. ¿Fue él? ¿Saboteó el coche? Damián negó lentamente con la cabeza. No lo sé, no lo vi, solo sé que llegó muy rápido, demasiado rápido, y que cuando me vio, supo inmediatamente cómo aprovecharlo. Quizás el accidente fue solo eso, un accidente. Pero lo que vino después, lo que él hizo, eso no fue un accidente, papá, fue una elección. La revelación era tan inmensa, tan venenosa, que Artemio no podía procesarla. El hijo que había tenido a su lado, el que le había llevado la contabilidad, el que había firmado los papeles del sanatorio, el que se había sentado junto a su cama de paralítico, con una paciencia que ahora parecía siniestra, era el arquitecto de su infierno personal. Había robado a su hermano, había robado a su padre. Les había robado la vida a los tres. Un ruido en la entrada de la suite los hizo sobresaltar a ambos. La voz de León, clara, impaciente, resonó en el recibidor. «Padre, Elena, ¿qué pasa? La puerta está abierta. He visto las luces encendidas desde abajo. ¿Está bien?» Artemio sintió que el pánico le agarrotaba el cuerpo. Sus ojos, desencajados, se encontraron con los de Damián. El miedo volvía a apoderarse del niño. El miedo primario de quien ha sido casado. León apareció en el marco de la puerta del salón. Iba impecable, como siempre, con un traje caro y el pelo perfectamente peinado. Su expresión era de fastidio mezclado con una preocupación superficial. «Padre, ¿qué hace en el suelo?», preguntó, avanzando. «¿Se ha caído?». Le dije a Elena que no era buena idea que... Se detuvo en seco. Su mirada se posó en Damián. No hubo reconocimiento inmediato, solo confusión y un rápido destello de irritación. «¿Y este niño?», preguntó, frunciendo el ceño. «¿Qué hace aquí? ¿Es el que molestaba ayer en la calle?». Elena no me dijo que lo hubiera traído. Artemio observó a su hijo, observó sus ojos, buscando en ellos un rastro de culpa, de pánico, de algo que delatara la verdad, pero solo vio impaciencia y una arrogancia habitual. Damián se había encogido, retrocediendo un paso, como si quisiera fundirse con la pared. El niño valiente que había enfrentado a un anciano amargado, se desvanecía ante la presencia de su hermano. «León», dijo Artemio, y su voz sonó extraña, como si no fuera suya. «¿Lo conoces?». León desvió su mirada de Damián hacia su padre. Una ceja se alzó, arrogante. «¿Conocerlo? ¿A este mocoso? Por favor, padre, debe de ser uno de los niños que merodean por el barrio pidiendo. Elena no debería haberlo subido. Llamaré a seguridad para que se lo lleve». Hizo ademán de sacar el teléfono. «No». La voz de Artemio fue un grito, áspero, cargado de una autoridad que no usaba desde hacía una década. León se paralizó, sorprendido. Sus ojos se encontraron con los de su padre, y por primera vez, Artemio vio algo más que fastidio, una semilla de confusión genuina. «Padre, ¿qué le pasa? Está actuando de forma muy extraña. ¿Le ha dado algo ese niño? ¿Una droga? ¿Alcohol? Él dice que te conoce». «León», insistió Artemio, levantándose del suelo con un esfuerzo sobrehumano. Se irguió, tambaleante pero firme, frente a su hijo. «Dice que tú lo viste, el día del accidente». La mención del accidente hizo palidecer levemente a León. Su mandíbula se tensó. «No sé de qué está hablando. Está confundido. Lo shock de ayer, la emoción de poder moverse, le ha afectado la mente. Es comprensible. Pero, dice que es Mateo», rugió Artemio, y el nombre pronunciado en voz alta después de tanto tiempo,
Resonó en la habitación como un disparo. León se quedó completamente inmóvil. Su rostro perdió toda expresión por un segundo, como si una máscara de hielo se hubiera deslizado sobre sus features. Luego, muy lentamente, una sonrisa incrédula y condescendiente se dibujó en sus labios. «¿Mateo?», repitió. Y soltó una risa corta, seca, carente de cualquier humor. «Por el amor de Dios, padre, esto es obsceno. ¿Se ha creído la fantasía de este golfillo? Mateo está muerto. Lo enterramos. Yo estuve allí. Yo identifiqué». Se interrumpió, conteniéndose. Artemio no apartaba la mirada de él. Cada palabra, cada reacción de León, era una pieza más en un rompecabezas horrible. «¿Identificaste qué, León?», preguntó, con una calma glacial, que era más aterradora que sus gritos. El cuerpo estaba irreconocible. «Dijiste que era mejor que yo no lo viera, que tú te encargarías de todo». «Porque era mi deber», exclamó León. Y por primera vez, había un tono defensivo, casi histérico en su voz. «Usted estaba destrozado. No podía cargar con eso también. Y ahora me lo echa en cara, y prefiere creerle a este mentiroso patético que solo busca aprovecharse de un anciano vulnerable». Señaló a Damián con un dedo acusador. El niño se estremeció. «Mira su ropa, padre», escupió León, con desprecio. «Mira su cara. ¿Cree de verdad de que es un Montenegro? ¿Cree que es sangre mía? Es un huérfano sucio y hambriento que le ha timado con una farsa de feria». Artemio miró a Damián. El niño llevaba ahora un pijama limpio de Helena, demasiado grande para él. Su cabello estaba húmedo y peinado hacia atrás, y en su rostro limpio, bajo la luz del amanecer que empezaba a bañar la habitación. Artemio no vio sucio. Vio rasgos, la curva de la barbilla de Isabela, la forma de sus propias cejas, y esos ojos avellana que no eran los de León, ni los suyos, sino los de su madre, los de Isabela. Era como si un velo se rasgara. La sugestión, la incredulidad, la negación, se desvanecieron ante la evidencia que siempre había estado allí, en esos ojos. «Él sabe la canción, León», dijo Artemio. Su voz ahora apenas un susurro, pero cargado de una certeza absoluta. «La canción de cuna de tu madre, la que solo ella conocía. ¿Cómo podría saberla?». León palideció aún más. Su seguridad se resquebrajó por un instante. Un destello de pánico genuino cruzó sus ojos antes de que lograra recomponer su máscara de indignación. «Tonterías», replicó. Pero su voz sonó menos convincente. «La habrá oído en algún lado, o se la inventó, o usted se la tarareó, sin darse cuenta. Está desesperado por creer, padre, y este animal lo sabe». Avanzó hacia Damián, con una mirada tan llena de odio que el niño retrocedió hasta tropezar con la mesa de la caja de música. «Vas a decir la verdad ahora mismo», le espetó León, agarrándolo del brazo con fuerza. «¿Quién te puso aquí? ¿Quién te está ayudando? Es un socio mío, alguien que quiere desacreditarme. Dilo». «Suéltalo, León», ordenó Artemio, dando un paso hacia adelante. Sus piernas le respondieron. Firmeza, fuerza, ira. León ignoró a su padre. Sacudió a Damián. «Habla, maldita sea». «Me vio», gritó Damián, rompiendo a llorar finalmente, el miedo venciendo su coraje. «En el semáforo. Tú me viste. Dijiste que papá me odiaría. Dijiste que era culpa mía que mamá muriera. Me escondiste, me abandonaste». Las acusaciones brotaron entre sollozos, destrozadas, pero terriblemente claras. León soltó al niño como si le hubiera quemado. Dio un paso atrás. Su respiración era entrecortada. Miró a su padre, y luego al niño que lloraba en el suelo. La máscara se resquebrajaba por completo, dejando al descubierto el pánico y la rabia de un hombre acorralado. «Está mintiendo», quedó León, pero su voz temblaba. Está loco. O tú lo estás, padre, por creerle». Artemio se colocó entre León y Damián. Ya no era un anciano paralítico, era un padre que acababa de encontrar a un hijo que creía muerto, y que veía al otro, al que había criado, convertido en un monstruo. «Sal de mi casa, León», dijo Artemio, con una calma aterradora. León lo miró, atónito. «¿Qué? He dicho que salgas de mi casa. Ahora. ¿Me está echando por las mentiras de este bastardo?», rugió León,
perdiendo los estribos por completo, después de todo lo que he hecho por usted, después de cuidarlo, de ocuparme de sus negocios, de estar aquí todos estos años. Sí, gritó Artemio. Y toda su rabia, su dolor, su traición, estallaron en una sola palabra. Por eso, por todos estos años de mentiras, ahora sal, y no vuelvas hasta que yo lo decida. León se quedó paralizado. La realidad de su mundo, perfectamente construido sobre una mentira, se desmoronaba ante sus ojos. Su herencia, su poder, todo se esfumaba por culpa de un fantasma que regresaba de entre los muertos. Su expresión se endureció. El pánico se transformó en una fría y peligrosa determinación. Está bien, dijo. Y su voz era ahora un silbido venenoso. Está bien, padre. Si quiere creer esta farsa, créala, pero no será tan simple. Su mirada, cargada de odio, se posó en Damián, que se encogía detrás de Artemio. Usted no tiene pruebas, escupió León. Solo la palabra de un niño de la calle contra la mía. Y yo tengo los papeles, los certificados de defunción, los informes de la policía, todo. ¿Quién le creerá a usted? ¿A un anciano que de repente se levanta de su silla y alega un milagro? ¿O a mí, a su hijo responsable, que ha estado a su lado todo este tiempo? Se acercó a Artemio, desafiante. Va a retractarse, va a echar a este mocoso a la calle donde pertenece, y vamos a olvidar que esta locura jamás sucedió, por su propio bien. Artemio no retrocedió. Miró a los ojos a su hijo, al extraño que había criado. Nunca, susurró. Ahora vete. León sostuvo su mirada por un instante eterno. Luego, una sonrisa fría y cruel se dibujó en sus labios. Como quiera, dijo, pero esto no ha terminado. No por mucho. Dio media vuelta y salió del salón. Sus pasos, fuertes y enojados, resonaron en el mármol del recibidor hasta que la puerta de la suite se cerró de golpe, dejando un silencio cargado de ruina. Artemio se derrumbó. Cayó de rodillas frente a Damián, frente a Mateo, y lo envolvió en sus brazos. El niño se aferró a él, sollozando contra su pecho. Lo siento, lloriqueaba el niño. Lo siento, papá. No quería causar problemas. Cállate, murmuró Artemio, acariciando su cabello, besando su frente. Cállate, hijo mío. No tienes nada que disculpar, nada. Los abrazó allí, en el suelo frío de la suite, mientras el primer rayo de sol verdadero del amanecer entraba por la ventana, iluminando el polvo que danzaba en el aire como si fuera oro. Había recuperado las piernas, había recuperado a un hijo, pero había perdido a otro, y la batalla, lo sabía, solo acababa de comenzar. La guerra por la verdad, por el pasado y por el futuro de su hijo, estaba a punto de desatarse, y su enemigo era su propia sangre. El silencio que dejó León era más ruidoso que cualquier portazo, un silencio pesado, cargado de los ecos de las acusaciones, del dolor desgarrado, del futuro que se resquebrajaba. Artemio no se movió, arrodillado en el frío mármol, con los brazos aún alrededor del pequeño cuerpo que temblaba contra su pecho. El peso de la cabeza de Damián, de Mateo, en su hombro era tangible, real, un ancla en el torbellino de su mente. Lo siento, susurró de nuevo el niño, su voz apagada por la tela de la bata de Artemio. No quería que os pelearais por mí. Artemio apretó el abrazo, cerró los ojos e inhaló el olor a jabón, simple del cabello limpio del niño, un olor limpio, nuevo, tan diferente al olor a calle y a penuria, de hacía apenas horas. No te disculpes, murmuró, y su propia voz le sonó ronca, gastada por la tormenta de emociones. No has hecho nada malo. Nada. ¿Me oyes, Mateo? Al decir el nombre en voz alta, otra vez, un nuevo escalofrío lo recorrió. No era un sueño, no era una alucinación. Este niño, este ser diminuto y aterrado, era su hijo, el hijo que había llorado durante años, el hijo cuyo pequeño cuerpo nunca había podido encontrar paz para honrar, porque la idea de sus restos irreconocibles siempre le había parecido la gota final de crueldad en su tragedia. Mateo asintió levemente, frotando su rostro contra el hombro de Artemio. ¿Y ahora qué?, preguntó el niño, con un miedo evidente. León, tiene razón, no tengo papeles,
Nadie me va a creer. Artemio se separó lo justo para poder mirarlo a los ojos. Tomó el rostro del niño entre sus manos, palmeando sus mejillas suavemente con los pulgares. Estudió cada detalle, la nariz respingona, la peca junto al labio superior, la forma de las cejas. ¿Cómo no lo había visto antes? Era Isabela. Era él mismo, de niño, el retrato hablado de su dolor. Había estado frente a él todo el tiempo. Yo te creo, dijo Artemio, con una convicción que brotaba de lo más profundo de su ser. Yo te reconozco. Eso es lo único que importa. Lo único. Pero él dijo, lo que él diga ya no importa. La voz de Artemio se quebró, no por la ira, sino por la ferocidad de un amor reencontrado. Él te robó de mi vida, me robó a ti, me robó estos 8 años. Ya no le debo lealtad, te la debo a ti, solo a ti. Mateo lo miró, y en sus ojos avellana, el miedo comenzaba a ceder lentamente, reemplazado por un asombro cauteloso, como si no pudiera creer la certeza en la voz de su padre. ¿Y qué vamos a hacer?, preguntó, con la voz aún temblorosa. Artemio inspiró hondo. El aire de la suite ya no olía a encierro, olía a posibilidades, a redención, a miedo, también, pero a un miedo que se enfrentaría. Vamos a protegerte, declaró. Y al decirlo, sintió una fuerza nueva corriendo por sus venas, una determinación que no sentía desde antes del accidente. Vamos a averiguar toda la verdad. Y vamos a reconstruir nuestra vida, juntos. Se puso de pie, con un quejido leve por el esfuerzo de sus músculos dormidos. Extendió la mano hacia Mateo. El niño la tomó, sus dedos pequeños y fríos encerrándose alrededor de los de Artemio con una confianza que partía el alma. Ven, dijo Artemio. No podemos quedarnos aquí. ¿A dónde?, preguntó Mateo, mirando a su alrededor, la suite lujosa que de repente parecía una fortaleza vulnerable. A un lugar más seguro. León tiene llave de aquí. No confío en lo que pueda hacer. La admisión le dolió. Admitir que su propio hijo, el hijo que había criado, podía ser una amenaza. Pero la fría determinación en los ojos de León, al irse, no dejaba lugar a dudas. Aquello no había terminado. Con movimientos que aún eran torpes pero llenos de un propósito renovado, Artemio guió a Mateo hacia su dormitorio. Abrió su armario y sacó una pequeña caja fuerte empotrada en la pared. Con dedos que temblaban levemente marcó la combinación, no la de su cumpleaños, ni la de León, la de su aniversario de boda con Isabela. Un número que solo él conocía. Dentro, pasaportes, algo de joyería valiosa y fajos de dinero en efectivo. Tomó varios de ellos y los metió en un bolso de viaje. También sacó un pasaporte viejo suyo. Luego, se detuvo. En un compartimento aparte, había una pequeña fotografía plastificada. Isabella, joven, radiante, con un bebé en brazos, León, y ella, embarazada, con la mano apoyada en su vientre redondo donde estaba Mateo. Sonreían los tres. Él había tomado esa foto. Una punzada de dolor tan aguda que casi lo dobló le atravesó el pecho. Los ojos de Isabela parecían mirarlo desde la foto, llenos de un amor y una confianza que él había traicionado al no proteger a su hijo, al confiar ciegamente en León. ¿Qué es?, preguntó Mateo, con curiosidad. Artemio se arrodilló frente a él y le mostró la foto. Tu madre, dijo, y la voz se le quebró. Y tú aquí dentro, y León. Mateo tomó la foto con manos reverentes. La estudió con una intensidad conmovedora. Es bonita, murmuró. ¿Yo? No me acuerdo mucho de su cara, solo de su voz, y de esta canción señaló con la cabeza hacia el salón, hacia la caja de música. Ahora la recordarás, prometió Artemio, guardando la foto en el bolsillo interior de su chaqueta, sobre su corazón. Te contaré todo sobre ella, cada día. Salió del dormitorio, con Mateo de la mano, y se dirigió hacia la habitación de invitados donde Elena había instalado al niño. Empacó la poca ropa que le había prestado, un pijama, unos pantalones y un jersey demasiado grandes. Señor, la voz de Elena, cargada de sueño y preocupación, llegó desde la puerta. Artemio se volvió. La enfermera estaba allí, envuelta en una bata, con el rostro pálido y los ojos hinchados. Había oído todo, sin duda. Elena, dijo Artemio, con calma, necesito que hagas 2 cosas por mí. Ella asintió.
muda, su mirada yendo de Artemio, de pie, a Mateo, y de vuelta a Artemio. Primero, continuó él, cuando amanezca, llama al doctor Vidal. Dile que he tenido una mejoría milagrosa, pero que necesito absoluta privacidad y reposo. Que cancele todas sus visitas y no dé información a nadie. A nadie. Elena. Es crucial. Sí, señor, susurró ella. Segundo, su voz se suavizó. León volverá. O este mandará a alguien. Cuando lo haga, dile que me he ido. Que no sabes a dónde. Y que si intenta algo contra ti, o si divulga cualquier mentira sobre lo que pasó aquí anoche, haré públicos todos los registros financieros irregulares que he estado ignorando de la empresa durante años. Elena parpadeó, sorprendida. Artemio nunca había admitido saber de las triquiñuelas de León. ¿Y el niño?, preguntó Elena, mirando a Mateo con una mezcla de piedad y de incredulidad. Artemio colocó una mano en el hombro de Mateo. Él viene conmigo. ¿A dónde van a ir?, preguntó Elena, con genuina preocupación. Señor, no está fuerte. ¿Y el niño? A un lugar seguro, interrumpió Artemio. A un lugar que solo Isabela y yo conocíamos. Tomó el bolso y la mano de Mateo. Gracias, Elena, dijo, y su voz estaba cargada de una gratitud profunda. Por todo, por estos años, por creer o por intentar creer. Elena asintió, y unas lágrimas asomaron a sus ojos. Cuídese, señor Montenegro. Y cuide de él. Ese, dijo Artemio mirando a su hijo. Es el único propósito que me queda. Sin mirar atrás, salió de la suite, con Mateo a su lado. No usó la silla de ruedas. Bajó por las escaleras de emergencia, lentamente, apoyándose en la barandilla, sintiendo el ardor en sus músculos, pero celebrando cada paso doloroso. Cada escalón era una distancia que ponía entre ellos y la traición. En el garaje privado, se acercó a un viejo coche, un modelo discreto y resistente, que no usaba desde hacía años. Lo guardaba por nostalgia. Ahora era su salvación. Ayudó a Mateo a subir al asiento del copiloto y arrancó. Condujo en silencio, saliendo de la ciudad, mientras el amanecer teñía el cielo de naranja y rosa. Mateo miraba por la ventana, absorto, viendo cómo los imponentes edificios daban paso a casas más bajas, y luego a campos verdes. ¿A dónde vamos?, preguntó al fin, rompiendo el silencio. A la casa del lago, dijo Artemio, con una sonrisa triste. Era el lugar favorito de tu madre. Pasábamos los veranos allí. Es pequeña, escondida. Nadie sabe de ella, ni siquiera León, tu madre. Quería que fuera solo nuestro secreto. Mateo asintió. Serio. Suena bien. Después de un par de horas de camino, torcieron por un camino de tierra bordeado de árboles altos. Al final, junto a la orilla de un lago sereno que reflejaba el cielo de la mañana, apareció una cabaña de madera, con un porche y una chimenea de piedra. Parecía sacada de un cuento. Artemio apagó el motor. El silencio era total, solo roto por el canto de los pájaros y el suave chapoteo del agua. Bajaron del coche. Artemio tomó una llave escondida bajo una maceta y abrió la puerta. El interior olía a madera cerrada y a recuerdos, pero estaba limpio gracias a un servicio de mantenimiento que Artemio había pagado todos estos años sin saber muy bien por qué. Quizás por esperanza. Se sentaron en el porche, en dos mecedoras de madera, mirando el lago. El sol empezaba a calentar. ¿Estás bien?, preguntó Artemio, mirando a su hijo. Mateo asintió. Sí. ¿Es tranquilo? Sí, asintió Artemio. Muy tranquilo. Un largo silencio se instaló entre ellos, cómodo esta vez, lleno del peso de todo lo no dicho. ¿Qué pasó después?, preguntó Artemio al fin, su voz suave. Después de que la señora de la casa vieja se fuera. Mateo se encogió un poco en la mecedora. Estuve solo un tiempo. Luego, otros niños vinieron, niños de la calle. Me enseñaron a sobrevivir, a pedir, a esconderme. Luego, me fui a la ciudad. Es más fácil esconderse entre mucha gente. Artemio cerró los ojos, tratando de bloquear las imágenes que surgían en su mente. Su hijo, pequeño, asustado, solo en una casa abandonada. Luego, en las frías calles de la ciudad. ¿Y la medicina?, preguntó. ¿De verdad te la enseñó tu abuela?
Mateo sonrió. Un asomo de luz en sus ojos. Sí, mi abuela paterna, la mamá de mamá, vivía en el campo. Íbamos a verla a veces. Ella sabía mucho de plantas. Me enseñó antes de que se muriera. También, dijo que era un regalo para atar lo que se desata. Yo la preparaba a veces, cuando estaba muy enfermo, o cuando me dolía algo, y funcionaba. Siempre pensé que si funcionaba para un dolor pequeño, quizás para uno grande también. Artemio miró sus piernas. El milagro. No había sido magia, había sido fe, la fe de un niño en el recuerdo de su abuela. Y amor, un amor tan puro que había curado lo que la ciencia no podía. Funcionó, susurró Artemio. Ató el nudo. Se mecieron en silencio un rato más, el crujido de la madera acompañando el canto de los pájaros. ¿Y ahora?, preguntó Mateo, con la voz cargada de la incertidumbre del futuro. ¿Qué va a pasar con León? Artemio suspiró, un sonido profundo y cansado. No lo sé, hijo, no lo sé, pero sea lo que sea. Lo enfrentaremos juntos. Ya no estás solo. Yo ya no estoy solo. Extendió su mano y Mateo la tomó. La mano anciana y arrugada envolviéndola pequeña y suave. No había necesidad de más palabras. El lago seguía fluyendo, indiferente a sus dramas, a sus alegrías y a sus dolores. Pero para ellos, en ese porche, el mundo había vuelto a comenzar. Con dolor, con cicatrices, con un enemigo en la familia, pero juntos. Por primera vez en 8 largos años, estaban juntos, y por ahora, eso era todo lo que importaba.